Pero ahí puedo ver a Edwin por los deditos. Buenas noches, mis hermanos. Qué bueno tenerlos ahí. Qué bueno estar con ustedes en esta noche. Una noche gloriosa, una noche de bendición para nuestras vidas. Una noche que esperamos que el Señor ministre a nuestras vidas y esté en nuestro corazón. Hola, Nelicita, buenas noches. Damos las gracias a Dios porque el Señor es bueno, amén. Y bueno, qué rico que estemos ahí todos conectados. Vamos a entrar en oración, pidiéndole a Dios pues que el Señor sea el que ministre en esta noche, amén. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad, por tu infinita gracia, Señor, que no tiene límites, Dios, porque en medio de todo, Señor, podemos ver tu cuidado y tu protección. Muchas gracias, Dios, porque eres grande y poderoso, Señor. Yo te ruego que ministres a las personas que están conectadas en esta noche, Padre, que el mensaje sea de bendición para mi vida y para la vida de las personas que están escuchando, mi Señor. Un abrazo, Señor, queremos sentir de ti en esta noche, Padre, y que tu poder y tu gloria abra, Señor, nuestro entendimiento para la gloria y la honra tuya. Muchas gracias, Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La verdad es que no me queda fácil mirar quiénes están, pero Dios les bendiga por estar acá. Bueno, en la noche de hoy estamos finalizando ya el mes de abril con un llamado a despertar. Y hoy he colocado el mensaje: despierta, amigo, despierta. Despierta, amiga, despierta. Vamos a despertar todos. Un abrazo grande para los que ya están conectados. Y la verdad, en esta mañana miraba, pues ustedes saben que las noticias todas son las noticias del coronavirus y de todo lo que está pasando. Y hay noticias que de verdad impactan. Y en esta mañana veía yo que una joven estudiante de Derecho de 22 años perdió la vida, perdió la lucha con el coronavirus y murió. Y hicieron mucho énfasis de pronto en lo que la niña dijo al entrar, cuando ya le dijeron que estaba muy grave y que tenían que pasar pues al término de UCI. Y ella decían ahí que había cobrado aliento y le había dicho a los médicos que ella no rezaba, pero que ella confiaba en ellos como médicos. Entonces cuando escuché yo eso dije, ay, perdió en mi mente, perdió, porque si tal vez hubiese pronunciado y hubiese dicho, yo le pido a Dios que me ayude, le pido a Dios que me saque de esto, muy probablemente Dios hubiese tenido misericordia. Y ese es llamado a despertar, es el que Dios nos quiere volver a insistir en esta noche. En el domingo estábamos en la predicación y de verdad que fue un momento donde podemos reflexionar sobre lo que Dios quiere sobre nosotros. Y en esta noche, despierta, amigo, despierta, quiero enfatizar qué es lo contrario a estar despierto. Estar dormido, ¿verdad? Estar dormido. Y muchos de nosotros nos hemos adormilado, muchos de nosotros hemos sentido cansancio, estupor, nos hemos sentido pasmados, aturdidos con la situación que se está viviendo. Es una enfermedad física, ¿cierto? Quizás cuando nosotros estamos enfermos, pues sentimos fiebre, sentimos cansancio, sentimos dolor, sentimos que nuestro cuerpo siente dolor y aflicción. Pero en este momento muchos de nuestros familiares
Empecemos por nuestras familias, de nuestros familiares, de los seres que nosotros amamos, se encuentran enfermos a nivel espiritual. Y esa enfermedad espiritual es una enfermedad silenciosa. Y muchos de nuestros hermanos, quizás de los que nos congregábamos cuando estábamos en la presencialidad, están enfermos espiritualmente. Y esas son enfermedades que quizás no se ven, ¿cierto? Entonces voy a basar la prédica de hoy en Romanos 11, el versículo 7 y 8. Y dice así: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, pregúntese usted es escogido de Dios? Yo soy escogida, amén, yo soy escogida de Dios. Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Algo otra versión dice, fueron adormilados. Dice, como está escrito, Dios les envió espíritu de estupor. Mire, espíritu de estupor, o sea, sueño, cansancio. Ojos con los que no vean. Ojos, aunque tengan ojos, no vean. Dice, y oídos con los que no oigan. Hasta el día de hoy. Y vemos, con respecto a la noticia que les comentaba yo, muchos del pueblo de Dios que se han congregado, que han ido a las diferentes congregaciones, que han estado donde se predica la palabra del Señor, les ha pasado esto. Y quizás a nosotros mismos también espiritualmente nos ha llegado ese espíritu de estupor y nos hemos acostumbrado a estar en nuestras casas y nos hemos acostumbrado a estar aquí metidos, y entonces todo se nos ha hecho una rutina y quizás nos hemos estado enfermando espiritualmente. Entonces, cuando viene una prédica fuerte, cuando viene un llamado de Dios a la búsqueda, a la oración, al ayuno, a la entrega, que es para bien nuestro, para salvar nuestra alma, para salvar nuestra familia, para que todos podamos proceder al arrepentimiento, entonces nos sentimos cansados, nos sentimos con estupor, con bostezo, quizás nos hemos acostumbrado a estar acá. Y fíjese que cuando se abrió por un poco de tiempo los cultos virtuales, hasta no hacíamos el esfuerzo de ir. Y entonces, ¿cuál es nuestro afán? ¿Será que nos está pasando lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese momento? Que estaban adormitados, que aunque tenían ojos no podían ver, aunque tenían oídos no podían escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas cosas nos han pasado a nosotros? Entonces, en este momento necesitamos un despertar, necesitamos levantarnos, ponernos, como dice nuestra pastora, en la brecha, en el camino. ¿Para qué? Para poder pasar al otro lado, para poder ganar esta batalla tan fuerte que se está viviendo. Pero somos nosotros los llamados, dice los escogidos, somos nosotros los escogidos, los que tenemos que hacer que ese pueblo, que esa familia endurecida, que ese vecino que no cree, que todos procedamos a buscar esa cura en Cristo Jesús. Dice que somos los escogidos los que lo hemos alcanzado. Y si usted, hermano, toma un momento para volver a ver la predicación de mi hermana Lilia el día domingo, usted va a encontrar que usted es escogido y que Dios nos está hablando, que debemos esforzarnos, hermano, a volver a buscar su rostro, a volver a poner nuestro rostro en tierra. ¿Para qué? Para buscar a Dios en este momento de dificultad. Despierta, amigo, despierta. Es el título de la predicación de esta noche. Y dice que esta enfermedad espiritual que ha cogido a muchos, y no vayamos muy lejos, hagamos memoria, hermanos preciosos, ¿cuántos de los que nos congregábamos no hemos vuelto a tener noticias? Ni se conectan, ni cuando hay culto presencial asisten, ni se ven en los miércoles, en las reuniones, ni en los impactos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos falta? Esta enfermedad espiritual nos trae incapacidad para entender la palabra de Dios. Y muchos, aunque escuchen las predicaciones, aunque escuchemos las predicaciones, y si usted se pusiera juicioso a oír todas las predicaciones de este mes, todas han sido así, de el llamado, ¿cierto?
esta enfermedad nos trae una incapacidad para entender la palabra de Dios. Entonces no entendemos la palabra del Señor. Escuchamos, pero es como lo que dice la palabra en Romanos 11:12. Dice, así tengan ojos no ven, así tengan oídos no oyen. Hermanos, este es un llamado a despertar, porque necesitamos despertar de ese sueño profundo para buscar a Cristo y para poder pasar al otro lado en esta situación difícil, poder pasar al otro lado en los tiempos difíciles que el Señor nos ha mandado alertar que va a venir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Andar en su palabra, hablar con Dios. Ya en las predicaciones de nuestros hermanos, de Edwin, de Liliana, de Jason, buscar a Dios, traerlo a nuestras vidas, hermanos. La única forma es esa, la palabra y la oración. Esta enfermedad también nos trae una incapacidad, y es una incapacidad para creer, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido esa capacidad de creer? Y la capacidad de creer es menguar en nuestra fe, es hacer chiquita nuestra fe, es hacer pequeña esa fe, es dejar entrar la duda, la incredulidad. Hermanos, se está respirando olor a muerte, se está respirando olor a enfermedad, a dificultad en nuestro país. Vemos cuántas malas situaciones están por ocurrir en el día de mañana. Y quizás nosotros también pensamos que no somos llamados a eso, somos llamados a orar, a clamarle al Señor. ¿Por qué? Porque esa enfermedad silenciosa que ha traído toda el estar guardados, el estar ahí en nuestras casas, nos ha impedido ver la capacidad de creer, de sentir que nosotros somos victoriosos, que es ese pueblo llamado a tocar el corazón de Dios y que el Señor haga una obra especial. Por eso quizás muchos buscan la fácil, ¿cierto que sí? Y entonces tratamos de acomodar las cosas a nuestro deleite, a nuestra forma. Pero el Señor nos hace un llamado, y es a buscar su rostro. Otro factor que incide en esta enfermedad silenciosa, ¿cierto?, que nos ha cogido, ¿cierto?, y estamos como adormecidos, es que se pierde el interés por lo de Dios. ¿A cuántos nos ha pasado, hermanos, que se pierde el interés por lo de Dios? No queremos conectarnos, no queremos escuchar los impactos. O si prendemos el celular, quizás lo olvidamos sobre la mesita y seguimos hablando de otra cosa, ¿cierto? No sacamos el tiempo, estamos a dormir. Hemos perdido ese interés por lo de Dios. Hemos perdido esa capacidad de unirnos todos como hermanos que somos, ¿cierto? Y quizás solamente cuando de pronto la enfermedad llega a nuestra casa, ahí sí nos afanamos, no queremos estar ahí en ese momento de angustia, de dolor, y ahí nos acordamos que hay un Dios vivo, hermanos. Mire cuántas cosas silenciosas es una enfermedad. Me decía el médico que la presión alta es una enfermedad silenciosa, y así estamos nosotros como cristianos. Esta enfermedad de estar adormecidos nos ha tocado, y en estos tiempos con mucha más razón. Los que estamos trabajando desde la casa, se pierde ese interés por lo de Dios. Hemos perdido quizás el interés por buscar su rostro, y tenemos que en esta noche clamar al Señor que venga a nosotros esa necesidad de buscarle, esa necesidad de levantarnos, que si no podemos dormir, no es que se nos fue el sueño, no es que falta la pastilla para poder dormir, sino que también nos hace falta algo, y es entender que Dios nos está diciendo: vamos, que necesito ejército ahí arrodillado ante mí. Entonces, hermanos, un enfermo pierde el apetito,
Un enfermo pierde las ganas de estar haciendo las cosas que normalmente hace. Y quizás usted ha perdido, y yo he perdido, el apetito por lo de Dios, el apetito por ver su palabra, por estudiar su palabra, por estar cerca de Él, por escuchar una buena prédica. Hay predicadores maravillosos, hermanos, y el Señor mismo nos muestra cuando las cosas son de Él, y podemos deleitarnos en una buena canción, en un momento de gozo, hermanos. Pero nosotros perdemos el apetito por la palabra, perdemos el apetito por conectarnos, no queremos. ¿Y cómo queremos que el Señor nos conteste? Nos sentimos pesados, abruptamente cansados, sin fuerzas. Pero hermano, el Señor tiene la solución. El Señor, y ahorita lo vamos a ver. La cuarta situación. Entonces he dicho 3. Con esta enfermedad tenemos incapacidad para entender la palabra de Dios. Segundo, incapacidad para creer. Y luego se pierde el interés por lo de Dios. Y cuarto, esta enfermedad miserable hace que sintamos apatía por todo. Que no sintamos ganas de hacer nada, sino apatía por todo. Vamos a orar, vamos a hacer, todo es apatía, todo es apatía. ¿Qué es apatía? Indiferencia. ¿Qué es apatía? Rechazo, no quiero, no voy, no quiero, estoy cansado, me siento mal, me siento así, ¿cierto? Enojo, muchos quizás han sentido enojo. ¿Por qué? Porque la vida nos cambió y las costumbres nos cambiaron y se siente a veces enojo por no poder salir, por no tener la vida que antes teníamos, de ir a hacer compras, ir a centros comerciales, ya casi año y medio ya en esta situación. Y quizás eso nos ha hecho cogerle fastidio, coger apatía, coger desánimo, tener desinterés, pero debemos aprovechar estos tiempos para nutrirnos en la palabra, para nutrirnos de lo que de verdad nos hace bien. ¿Y qué es lo que nos hace bien? Pues la palabra del Señor. ¿Qué nos hace bien? Estar con Cristo en Dios. Eso es lo que nos hace bien, ¿cierto? Entonces, si sentimos alguno de estos síntomas, hermanos, yo no sé si usted... De verdad yo le felicito si usted no ha sentido apatía, cansancio, indiferencia, fastidio, si usted no ha perdido el interés por las cosas de Dios, si usted tiene intacta su fe, no le ha llegado la duda, la incredulidad, la tristeza, la amargura en estos tiempos tan terribles, y quizás usted sigue con todo su compromiso, yo le felicito, hermano. Pero para los que hemos sentido cansancio, para los que hemos sentido que hemos estado adormilados, que necesitamos despertar, un llamado a despertar, tenemos que pensar en una palabra que el Señor nos da en Isaías 50, el versículo 4 y 5. Isaías 50, versículo 4 y 5 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿A cuántos nos ha dado lengua de sabios? Amén. Lengua de sabios para hablar su palabra. Amén. Nos dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Búsquelo, hermano. Estoy hablando en Isaías 50, versículo 4. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio. Su lengua es una lengua de sabio. Dice, para hablar al cansado, al que no quiere despertarse, al que está acongojado, el que está con apatía, el que está agonizante en la vida espiritual. Entonces dice que nos ha dado para darle palabra. Despertará mañana tras mañana. Qué hermoso. Despertará mañana tras mañana. Despertará despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, hermano, ¿cómo podemos venir a Cristo? Pidiéndole a Dios, aferrándonos a esta palabra de Isaías 54, que Él mañana tras mañana nos haga entender ese despertar, que nuestros oídos sean prestos a la palabra, que nuestro corazón sea presto a la palabra, que nuestros ojos nos funcionen como debe funcionar. Y dice el versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Tú y yo no debemos ser rebeldes. Tú y yo debemos estar en la brecha. Entonces dice, el Señor me abrió el oído
y no fui rebelde, ni volví atrás. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla. No volví atrás, no me eché para atrás, volví a tomar fuerzas, hermano. Hermano, tal vez usted esté aburrido por la situación. Yo no sé qué situación esté viviendo usted, ¿cierto? Pero uno sí se siente aburrido. Yo también me he sentido presa aquí en mi casa, trabajando desde la casa, en diferentes situaciones, hermano, pero hay momentos donde Dios tiene que actuar y tiene que despertarnos. ¿Cómo nos podemos despertar? Viniendo a Cristo. Cuando usted se sienta cansado, mire, vaya a Isaías 54:5 y dígale, Señor, yo quiero que me des esa lengua de sabio, Señor, para poder hablar. Yo quiero que tú, Dios, me des palabra para hablarle al cansado. Señor, yo quiero que mañana tras mañana tú me despiertes, Señor, y afines mi oído, afines mi ojo para poder ver lo tuyo. Qué bello es el Señor, amén. Entonces, vemos que Dios es poderoso, Dios es hermoso. Y no es la única cita bíblica que nos va a fortalecer, porque dice Isaías 11, el versículo 2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Sobre cuántos queremos que el Señor traiga ese reposo sobre nosotros? Sobre nosotros. Que traigas el Espíritu Santo. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Qué maravilloso, Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y poder. Yo sí quisiera que usted subrayara ese versículo en su Biblia. Para cuando usted sienta ese cansancio, usted abra la palabra y confiese la palabra y diga, que reposará sobre nosotros el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Qué hermosa palabra, hermano. Quiero dejarles ese versículo 2 como la conclusión, hermano. Necesitamos que Dios nos dé nuevamente ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia, ese espíritu de consejo, de poder, ese espíritu de conocimiento de Él y de su palabra, y ese espíritu de temor a Dios. ¿Para qué? Para que al hablar seamos sabios, para que al dirigirnos a una persona que está necesitada, que está pasando un mal momento, aún de nuestras propias familias, hermanos, que quizás está pasando un mal momento, nosotros podamos ser ese aliciente, ese acetaminofén que el Espíritu necesita a través de nuestros labios. Nosotros quizás queremos, Dios, que el Señor, y poderoso Él es para hacer que soplara y que todo esto acabara y volviéramos a nuestra vida normal y volviéramos a no, los que nos gusta, pues ir a nuestra iglesia, congregarnos, ver a nuestros hermanos, ¿cierto? Pero este es un momento que Dios escogió para que tú y yo tengamos eso. Pidamos al Señor ese espíritu de verdad, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de conocimiento, que es la medicina perfecta. Él es la píldora perfecta. Él es el acetaminofén perfecto, ¿cierto? Que nos da fuerza, que nos trae bendición, que nos da poder para que nuestras palabras no sean vanas y se vayan como el viento, sino que cuando nosotros oremos por un enfermo, Él sienta sanidad, ¿cierto? Y yo quiero compartirles lo que le compartí ayer a mi hermana Liliana y a mi pastora. Y es que yo llamé a la pastora y le dije, pastora, es que me van a hacer una pequeña cirugía. Y bueno, mis hermanos del grupo de intercesión me mandaron unos mensajes muy bonitos y oraron por mí y todos estuvieron orando por mí. Cuando ya fui a los 8 días a ver cómo había salido la cirugía, me enteré que la cirugía había estado muy complicada porque estaba comprometida la vena safena. Y la vena safena es la vena que va directamente al corazón. Y pues es muy difícil. Pero para la honra y gloria de Dios testifico, hermanos, que sus oraciones y que el creer en Dios, porque puse mis manos en manos de Dios. Le dije al Señor, Señor, utiliza las manos del cirujano, pero tú vas primero, tú eres el cirujano perfecto. Que quizás en la noticia de esta mañana, cuando la niña esa quizás le dijo a los médicos, yo confío en ustedes, yo no rezo, pero confío en ustedes.
yo para la honra y la gloria del Señor hice al contrario. Le pedí al Señor con ustedes, mis hermanos, que me ayudaron y el Señor sacó todo perfecto. Y ayer yo veía la mano de Dios y Dios es hermoso, Dios es bonito, Dios se enamora, nos enamora con esos detalles de fina coquetería que Él tiene para nosotros. Entonces, hermanos, ese es el mensaje. Despierta, amigo, despierta. Despierta, amiguita, despierta. Despertemos sabiendo que Dios, que el Espíritu del Señor es el que debe reposar en nuestra vida, el que debe estar con nosotros. Hermano, y el triunfo de mi cirugía es el triunfo de ustedes, de los que oran. Por eso de verdad es importante orar por las peticiones que colocamos ahí, porque el Señor se manifiesta y manifiesta su poder. Muchas gracias por todo, por el tiempo que han orado, por todo, mis hermanos. Hoy les testifico que sí fue una cirugía complicada y bueno, estábamos aquí porque Dios así lo quiso. Entonces, mis hermanos, un abrazo especial. Despierta, amigo, despierta. Pero despierta con el versículo de Isaías 11:2, donde vamos a pedirle al Señor que nos dé todas esas cosas hermosas, todas esas cosas bellas que Él tiene para nosotros. Mi hermano, un abrazo grande y crea que Dios es poderoso para soplar sobre esta tierra y acabar con toda esta situación horrible que ha venido. Entonces estamos aquí dándonos un abrazo como hermanos que somos. Y bueno, Dios los bendiga y que pronto nos volvamos a ver. Un abrazo grande. Se les ama mucho.